Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Academia de Inbound Marketing. Hoy voy a hablarte de cómo organizar un departamento de marketing, sobre todo online, y muy basado en mi propia experiencia. De hecho, no es un vídeo basado en una gran investigación, como en otras veces, pues que hacemos un trabajo más de recopilación. En este caso tiene más que ver con mi propia experiencia en Inbound Cycle. Y para esto, lo que quiero ponerte es un poco primero en antecedentes. Mira, realmente hay un tema muy clave entre la relación de Inbound Cycle y el cash que hemos tenido desde nuestros inicios, desde la caja que hemos tenido en nuestros inicios, ¿no? Porque Inbound Cycle es una empresa que nace prácticamente autofinanciada. Es decir, los primeros pasos de la agencia no pasan por una gran inversión económica, sino que realmente fue, oye, vamos a comenzar un proyecto. Sí que hubo un pequeño crédito inicial para cubrir los primeros meses, pero enseguida se empezó a autofinanciar en base a los clientes conseguidos, ¿no? Entonces, sobre este tema, este es un ejemplo, el de Inbound Cycle, de empresa que hace bootstrapping. O sea, desde nuestros comienzos, hace unos 4 años hasta ahora, todo ha sido autofinanciado, ha sido todo en base a nuestros propios clientes. Esto se llama bootstrapping, ¿eh? Es un concepto americano que se refiere a empresas que financian su crecimiento básicamente con su propio margen, ¿no? Y esto es importante compararlo con todas aquellas empresas que comienzan con grandes inversiones o rondas de financiación. No tienen por qué ser grandes, pueden ser gradualmente grandes, pero realmente hay una gran diferencia entre la manera que crecen estos dos tipos de compañías. Lo que sucede es que normalmente las empresas que crecen a través de rondas de financiación son empresas que tienen muchísima presión para crecer deprisa. Normalmente son más empresas tecnológicas, seguramente ahora lo has oído mucho más, siempre que hay empresas pues, que lanzan un nuevo producto tecnológico o una aplicación, detrás hay inversores que lo que quieren es que el proyecto acelere lo antes posible para conseguir unos volúmenes de usuarios lo más grandes posibles y llegado un momento quizá hacer una salida y hacer una venta, ¿no? Entonces en estos procesos lo que hay es rondas de financiación que lo que permiten es equivocarse lo mínimo, pero normalmente hay grandes ineficiencias. O sea que durante estos procesos de crecimiento, el emprendedor, que muchas veces, en la mayoría de casos, pues son gente más joven, aprenden y crecen también a expensas de la propia inversión. Por lo tanto, suelen haber muchas ineficiencias, se cometen muchos errores, el propio ritmo hace que no se pueda optimizar perfectamente los gastos, las inversiones y los gastos en cada una de los diferentes conceptos de presupuesto. Y todo esto lo podemos comparar con el bootstrapping, que es el caso de Inbound Cycle, ¿no? En el que, debido a que el cash es mucho más reducido, realmente tienes que pensarte mucho más las cosas. Esto también tiene como contrapartida que el crecimiento de una empresa en bootstrapping normalmente es más lento. Primero porque estas empresas tecnológicas normalmente una gran parte de su inversión la dedican a marketing y a marketing de pago. En el caso del bootstrapping, al final tienes que utilizar tus propios recursos y ponerlos en el mejor lugar en cada momento y siempre estás como haciendo equilibrios para intentar maximizar el rendimiento de esa caja que estás utilizando para autofinanciarte, ¿no? Y esto tiene un gran efecto en el momento en que estás empezando a crecer una empresa y estás empezando a crecer departamentos. O sea que realmente hablo de mi experiencia. ¿Por qué razón? Porque realmente al haber crecido en un modelo de bootstrapping, lo que hemos tenido que ser es lo máximo de eficientes posibles, y aunque hemos cometido muchos errores y también pues hemos metido la pata, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos tenido que ir valorando muy bien en qué momento hacíamos cada paso para acabar montando nuestro propio departamento de marketing. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nuestros clientes o bien son grandes empresas, que los voy a quitar de la ecuación, porque en este caso normalmente no estamos hablando de montar departamentos de marketing, si ya los tienen, pero sí que es verdad que tenemos dos tipos de empresa que o están comenzando sus departamentos de marketing o están en una fase muy primigenia y hay que asesorarles y te preguntan, oye, ¿cómo lo debo hacer? Que son o bien startups, que es el caso que explicaba que funciona normalmente a través de rondas, y que cuando tienen el dinero pueden montar prácticamente el departamento entero. O empresas tradicionales de cualquier tipo, ya sean B2B o B2C, industriales, ¿no? Pues que normalmente cuando empiezan a hacer marketing no van a hacer una ampliación de capital para hacer marketing, lo hacen también en base a su propio margen. Lo que pasa es que no son empresas que empiezan desde cero, sino que ya llevan una historia y ya tienen pues, unos ahorros o tienen un cash o lo que sea, ¿no?
pero tienen un cash justo, por lo tanto tienen que ser muy eficientes. En este sentido, pensamos que nosotros sí que tenemos algo que decir. De hecho, muchas de las empresas con las que trabajamos nos agradecen este tipo de comentarios porque tenemos la experiencia de cómo hacerlo y la verdad es que en este sentido sí que nos ha ido bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia en este sentido de Inbound Cycle? Pues en nuestro caso hay un cambio radical desde el momento en que la empresa no tiene departamento de marketing comparado con el momento en el que empezamos a tenerlo. O sea, si ves nuestra curva de Analytics, o sea, hay un punto de inflexión en lo que es el pendiente del crecimiento del tráfico y de la captación de leads. O sea, que realmente tiene un impacto muy fuerte. Porque realmente en el itinerario, que aquí os lo marco, en una primera fase, lo que suele suceder, lo que solemos ver, es que normalmente el CEO está muy implicado, que este era mi caso, ¿no? Muy implicado en lo que es el marketing y en cómo promover las acciones de marketing. Entonces, una primera fase podría ser realmente la de que el propio CEO llevara el marketing y con algo de presupuesto, ¿no? Fundamental, pues para poder llevar a cabo las actividades. Pero realmente si quieres hacer esto bien, esto hay que olvidarlo. Porque realmente el CEO lo que tiene son otras funciones, tiene que estar pues, con el tema de las ventas, las operaciones, temas de finanzas, entonces es difícil que le pueda poner un foco importante en lo que es el marketing. Y realmente nosotros somos la prueba, o sea, realmente es interesante, y esto quizás estaría que en algún momento os enseñemos un pantallazo de nuestro Analytics en esa época, hay un cambio radical hasta el momento que entra Berta Hernández a llevar el departamento de marketing, ¿no? Entonces nuestras recomendaciones son las siguientes. O sea, si una empresa realmente se quiere tomar esto en serio, lo ideal es hacer la contratación de una persona que sea experta en temas de marketing online. Y esto es muy fácil decirlo, no es tan fácil encontrarlo. Pienso que es difícil encontrarlo por InfoJobs, creo que es difícil poner un anuncio y encontrar una persona así, creo que hay que ir a buscarla. Y creo que el mejor perfil para ello actualmente es el de un director de marketing de una empresa SaaS, de una empresa, un software as a service. ¿Por qué razón? Porque normalmente son empresas que han pasado por procesos de inversión en los que han tenido que luchar mucho, tienen una visión 360 grados del marketing, han tenido que hacer eventos muchas veces, han tenido que hacer campañas de SEM, han tenido que incluso preparar campañas de publicidad, han tenido que hacer la mayoría de cosas, por lo tanto tienen una visión transversal y normalmente son muy digitales. Por lo tanto, si estamos hablando de cómo montar un departamento digital es un buen comienzo. Pero no solo hay que pensar en él, hay que pensar también en un cash para poderle permitir llevar toda una serie de actividades a cabo, ya sea de creación de contenidos, o creación de campañas, o creación de campañas publicitarias, lo que sea, hay que tenerlo en cuenta. Y aquí es donde normalmente nos encontramos, que normalmente la mayoría de empresas infravaloran este número. Este tipo de expertos son personas que están muy valoradas en el mercado, sobre todo ¿por qué razón? Porque no hay muy pocos que saben hacer bien este tipo de cosas. Entonces son personas cuyos sueldos pues no vas a encontrar personas que cobran 25.000 euros al año por llevar esta tarea a cabo. Son personas que están bien pagadas y que además, si no les acabas pagando bien, este tipo de personas, por un tema económico, se te pueden marchar por más bien que estén en la compañía. Y además hay que tener en cuenta que van a necesitar dinero para hacer sus diferentes acciones de marketing. Esta sería mi acción favorita en una primera etapa. También tengo que comentar otra que me da quizá un poco más de apuro, porque al final somos una agencia, que es el hecho de contratar una agencia, ¿no? Pero lo voy a hacer con matices. El hecho de contratar una agencia podría sustituir la figura del experto en algunos casos, no todos. Yo pienso que esto ahora aquí me es difícil de explicar porque hay mucha variedad. Pero sí que es verdad que en algunos casos una agencia puede ser un buen sustituto. Puede ser alguien que durante un tiempo, al final lo que tienes es que por un precio parecido al del experto puedes tener pues toda una campaña de todo un año entero y asegurarte de que no va a haber rotación. Entonces, en ese sentido, esto sí que hay que valorarlo. Pero realmente, si este tema es un tema que te interesa, escríbeme y lo comentamos más concretamente. Entonces, pongamos que ya estamos en esta fase, tenemos el experto y las cosas empiezan a ir bien, porque normalmente estas personas enseguida te empiezan a generar tracción. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso es empezar a permitir a esta persona a trabajar con agencias o con colaboradores, agencias o colaboradores. O sea, en lugar de empezar a crecer en estructura, que bueno, si eres empresario, estás en un departamento, ya lo sabes, que el hecho de contratar personas pues también conlleva todo el tema del coste social y también pues todo lo que conlleva el hecho de tener pues, personas en plantilla, ¿no? Cuando las cosas van un poco más mal, pues es más difícil. Entonces, está bien de poder trabajar con personas externas, pero en este caso hablo de agencias especialistas. Y para mí esto es uno de los puntos clave de este vídeo, es que este es un concepto que yo pienso cada vez se va a popularizar más, que es que tradicionalmente uno de las cosas, uno de los valores que muchas agencias
proponen o presentan como propuesta de valor o elemento diferencial es que son agencias 360 grados, es decir, que tienen una visión global de todo el marketing. Pues yo pienso que esto es un error. O sea, pienso que realmente esto es realmente difícil de hacer. Pienso que hay muy pocas agencias con la capacidad para vender realmente un servicio 360 grados. A mí se me ocurre que un Ogilvy lo puede hacer. ¿Por qué razón? Pues por esto de aquí. Porque pongamos una agencia de 100 personas y que ofrece 30 servicios, vamos a hacer la división. O sea, nos da que tiene 3 expertos por servicio. Es un número, ¿eh? Ahora pongamos una agencia como la nuestra, que está totalmente especializada, que somos unas 30 personas. Y tenemos un servicio, tenemos 30 expertos en inbound marketing. Y esto pienso que aplica a cualquier ámbito de marketing online. Por ejemplo, una de nuestras empresas amigas es una empresa que se llama Gauss & Neumann, que es una empresa que está aquí en Barcelona también, que es un equipo de 20 personas, todos doctores en matemáticas y que solo hacen campañas de SEM. Entonces, ¿quién más experto que alguien así puede hacer campañas de SEM? No es tan fácil contratarles, creo que tienes que tener una inversión mínima anual de 500.000 euros mensuales para poderlos contratar. Pero realmente lo que quiero decir con esto es que cuando empiezas a trabajar con expertos hay que trabajar con expertos. Y muchas veces en las empresas nos dicen, no, es que queremos un solo interlocutor. Realmente si tienes un experto que los puede coordinar esto no es un problema. Y aparte es una persona con criterio. Realmente trabajar con especialistas lo que te confiere es la seguridad de que estás trabajando con los que saben hacer ese trabajo realmente. Entonces este es un elemento clave en el hacer crecer un departamento de marketing. Realmente tienes que trabajar con externos hasta que tienes el músculo económico para poder internalizarlo. Entonces en este sentido, luego en una siguiente fase ya empezaríamos pues a medida que vamos teniendo ese músculo incorporando los servicios que hasta ahora tenías externalizados, que entonces sí tiene sentido. Y en esta línea, aquí he puesto como 3 pasos más, pero en mis preferencias personales pienso que depende un poco. Aquí he puesto, mira, aquí añadiría sobre todo el tema de los contenidos. Por ejemplo, en nuestro caso, el itinerario seguramente sería una persona de contenidos y luego una de social media. Pero esto puede variar un poco según las necesidades de cada compañía. Pero sobre todo lo que quiero transmitir aquí es la idea de que hay que empezar con expertos, freelance o agencias y a medida que tienes el músculo vas contratando los perfiles y los vas internalizando. En nuestro caso, pues empezamos con una persona de contenidos que es Marta Dorné. Y luego contratamos una persona que es Carlo, que está con el tema de social media, ¿no? Y ahora, pues, la idea es comenzar con una persona que esté en temas de PR y eventos. Y esto, de algún modo, nos conferiría, pues, nos daría la posibilidad de tener ya un equipo en el que no necesitaríamos agencias, por ejemplo, de PR o que nos ayuden con tema de eventos o que nos ayuden con temas de social media. Pues un poco este es el planteamiento. Haciendo un poco de wrap-up, básicamente lo que quiero decir es que sobre todo, tanto empresas que están en procesos de rondas de financiación como bootstrapping, al final lo que queremos son procesos de eficiencia, ¿no? Y en este sentido pienso que va muy bien hablar con empresas que han vivido este proceso y que les ha ido bien. Y en nuestro caso, que es la experiencia que yo quería compartir, es que realmente hay que empezar con un experto, tener una persona que realmente le pueda dedicar toda su energía al departamento de marketing y tenga un presupuesto para poder empezar a hacer campañas. Y en una segunda fase, con un poco más de cash, pues lo que puedes es empezar a contratar agencias especialistas que te van dando un músculo externo. Hasta el momento, bueno, y con este concepto de, oye, si trabajo con uno que solo se dedica a ese tema porque es lo que vas a saber hacer bien y no lo vas a contratar y me cobra un margen. Y finalmente, poco a poco, ir internalizando cada uno de los profesionales dentro de nuestro equipo, pero esto ya depende de cada empresa. O sea que realmente el itinerario que vas a tener aquí varía mucho si es una empresa pues B2B, industrial o lo que sea. Muy bien, oye, pues para cualquier pregunta que tengas, ya sabes, me preguntas aquí en el mismo vídeo o me mandas un correo o un tweet. Venga, un saludo.